Bueno, buenos días a todos. Gracias también por estar un sábado de mañana aquí temprano y dedicar sus días para escuchar un poco de nuestra experiencia. Gracias a los que van a moderar. Hablaba con Mercedes cuando nos encontramos aquí que les iba a hablar no desde la teoría propia de lo que pueden ser políticas sociales exitosas, si podemos llamarles así, de integración, sino desde mi experiencia misma de trabajo, sin desconocer absolutamente esa parte que decía Mercedes, que sin teoría tampoco podemos ir a un trabajo de campo y pretender resolver los problemas o las situaciones si no tenemos un campo de conocimiento atrás. Pero partamos de la base de que el hombre, que la humanidad, que nosotros nos hemos enfrentado a lo largo de la historia y más que nada en todos los problemas sociales que se viven a lo largo de esa historia, con cosas que el hombre no sabe cómo las va a resolver. Hay situaciones, existen situaciones que la humanidad se fue enfrentando a lo largo de la historia que tiene que ver mediante el ensayo y el error cómo resolver. Y hay cosas que la humanidad hoy día no ha resuelto y no sabe cómo las va a resolver en los temas sociales. La sociedad se enfrentó de un día para el otro con el tema de los adultos mayores, cuando se venía de una familia que se ocupaba, que cuidaba de los adultos mayores, porque estaba la mujer en la casa, porque la sociedad venía funcionando de una manera en que estaba asegurado el cuidado de la gente adulta y el cuidado de los chicos. Pero aquí que de un momento al otro el hombre trabaja y la mujer empieza a tener protagonismo y a trabajar. Y ahí la humanidad se ve enfrentada al problema, por decirle alguno, de qué hacer con los ancianos, con el adulto mayor, y de qué hacer con aquellos niños cuando en la familia y en la casa no queda nadie. Eso por decirles algo. Asumamos entonces que hay problemas que la sociedad no sabe cómo resolver y que muchas se han resuelto y se siguen resolviendo mediante el ensayo y el error. Para nosotros hablar de integración plena a la sociedad, primero tenemos que saber qué sociedad queremos. ¿Qué sociedad queremos para saber qué vamos a hacer con los que están fuera de esa sociedad que nosotros queremos? ¿Quiénes son los que nos interesa preocuparnos o ocuparnos de la sociedad? Y ahí tenemos al gobierno, a los políticos, ahí tenemos a una familia que se preocupa, ahí tenemos el ciudadano común que se preocupa y tenemos unos cuantos que no se preocupan y que pasan la vida sin saber, sin querer, sin entender, sin preocuparse de cuál es la sociedad mientras esté bien yo o viva bien yo. No me interesa en cómo funciona la sociedad, ese Estado de Derecho que hemos... Porque, a ver, todo lo que hemos ido
perdiendo de ese caudal que hablábamos con Mercedes, un caudal cultural, un Estado Uruguay referente en educación a nivel mundial, todo eso que se ha ido perdiendo porque lo dejamos perder, porque tampoco se pierden las cosas de un día para el otro. Esto es un trabajo de un día, otro día, otro día, otro día, otro día. Es un trabajo de hormiga hasta que nos despertamos. Yo siempre digo, no vivo en Montevideo, vivo en el interior. Pero como trabajo aquí, en este programa que Pablo les comentó de coaliciones comunitarias libres de adicciones, trabajo en la zona de la Unión, frente al Hospital Pasteur en la Plaza Restauración. Es la zona que estamos tratando de atacar el problema de las adicciones ahí. Pero yo no creo que un vecino de la Unión se levantó de un día para el otro y vio 30 personas durmiendo en la plaza con perros, con todo. No abrieron la puerta, no se acostaron un día con una Plaza Restauración hermosa y se levantaron al otro día y vieron la plaza con 30 personas durmiendo. Perdón que te interrumpa, pero ya que estamos y como estamos moderando, dijiste algo fundamental. ¿Qué sucede? Acabas de decir en el tramo anterior algo impactante, que es lo vivimos todos. ¿Qué pasa cuando la sociedad empieza a mirar con indiferencia o a naturalizar eso? Entonces mi pregunta es esta, para seguir en la línea de pensamiento. ¿Qué podemos hacer cuando quienes naturalizan y se desinteresan o ven con indiferencia eso son aquellos, como políticos, como periodistas, como profesores, lo que ahora se llama formadores de opinión, porque es mucho más grave? No es lo mismo que el vecino, el empleado de OCE que está en la esquina, sea indiferente a eso, a que lo sea un ministro, un diputado, oficialista o no oficialista. ¿Qué podemos hacer? Bueno, este trabajo que se está haciendo, en el que estamos trabajando, que son las coaliciones comunitarias libres de adicciones, que libres de adicciones es porque en realidad muchos de los problemas que tenemos en la sociedad hoy son consecuencia de un consumo que nos está pasando por arriba y está trayendo esta degradación de la sociedad a vista de todo. Pero afortunadamente, Mercedes, las sociedades tienen gente que convive con el indiferente y con el que se preocupa, con el que todavía le queda una esencia que no quiere perder lo que supo ser en algún tiempo. Esta forma de trabajar de las coaliciones comunitarias es un ejemplo, una forma, no es la solución ni la panacea. Pero esta forma de trabajo organiza y convoca a la sociedad, porque déjenme decirle que cuando el Estado no está presente, cuando los políticos no están presentes, cuando el que se tiene que hacer responsable y cargo de no lo hace, la sociedad civil se organiza. Y la sociedad se organiza en lo que son organizaciones no gubernamentales o simple y sencillamente comisiones, depende del nivel donde se esté trabajando, para hacer o tratar de hacer o tratar de buscar soluciones de lo que los gobiernos no hacen, de lo que los políticos no hacen, de lo que quien tiene que hacerlo no lo hace. Lo hace la sociedad civil, se organiza la sociedad civil, que tiene, y eso sí hay que recalcarlo, muchísimos límites, porque uno puede llegar hasta aquí, pero de aquí para acá ya no puede llegar. Hay cosas que se tienen que solucionar mediante legislación
mediante un apoyo de un organismo del Estado que si no está, no está. Llegaste hasta aquí, solucionaste hasta aquí, no pudiste seguir avanzando más. Pero esta forma de organizarse en la sociedad, que repito y reitero, es un movimiento que es nuevo, que se está construyendo a nivel hoy de 23 países en el mundo, pero se van sumando cada día más países, se van extendiendo la forma de trabajo de las coaliciones. Es donde se organizan de tal manera de juntar dentro de las pequeñas, porque se empieza de abajo, porque se empieza de abajo, porque nadie quiera cambiar el mundo de un día para el otro, porque vuelvo a decir, de la misma manera que se destrozó lo que se ha destrozado, de la misma manera que, pongamos el ejemplo de la Plaza de Restauración, hoy hay 30, no están ahora en la plaza porque se está reconstruyendo la plaza, pero están alrededor de la plaza. De la misma manera hay que empezar de a poco. Pero hay que empezar. Pero hay que moverse, porque los grandes cambios de las sociedades arrancan por cosas pequeñas. Y sería interesante, perdón que te interrumpa, que el mundo político no tuviera una agenda. Por eso tenés a Garcés sentado al lado, que me encantaría que interviniera un poco en esto, ¿no? ¿Cómo podemos meterlo, insertarlo en una agenda que sea posible hacia el futuro, ¿no? Estoy tomando nota y ustedes van a ver una continuidad entre lo que está planteando Gladys y lo que plantearé yo, en el sentido que hay cuestiones que pasan por la acción, por las políticas públicas, pero que también tienen que ver con la sensibilidad y con la acción de las personas organizadas. Dejo en este punto abierto el link para que ustedes después lo conecten con lo que yo voy a decir respecto de las políticas públicas, de la sensibilidad y de la acción de los ciudadanos. Mercedes, esta forma de trabajo, este movimiento que está surgiendo en el mundo, se promociona, bueno, somos parte del problema, pero somos también parte de la solución. Si nosotros nos sentamos a esperar que venga el presidente de la República, el ministro fulano de tal, el senador y el diputado fulano de tal, a solucionarme el problema a mí, me voy de este mundo sin solucionar nada, nada, nada. Hay que empezar a organizar la sociedad civil, que se organiza para tantas cosas, que se organiza para tantas cosas no tan buenas. Hay que comenzar a organizar la base de la sociedad civil y empoderar a la sociedad civil para que la sociedad civil pueda tener esas iniciativas de cambio. Esta forma de organización de la sociedad civil que nosotros estamos promoviendo a través de las coaliciones comunitarias, que estamos trabajando en el tema para construir políticas en el tema de las adicciones. Pero hubo países donde se tuvo que resolver primero los problemas de salud, le estoy hablando de países de África, antes del tema de las adicciones. Ellos recibieron toda esa capacitación, todo ese empoderamiento. Esta organización trabaja con todas las organizaciones presentes en el barrio, desde los comerciantes, desde el padre, de la madre, la peluquera, el albañil, los educadores, el Ministerio del Interior a través de la Policía Comunitaria se está, el Ministerio de Salud Pública a través de la Policlínica se está, por supuesto la Alcaldía, por supuesto, bueno, todos los 10, 12 sectores que se unen de la sociedad, todas las organizaciones no civiles, Rotary, ONG que trabajan con niños, con la infancia, todas las organizaciones civiles que están en esta área donde yo quiero intervenir. Y esas organizaciones civiles reciben una capacitación, que es una metodología científica.
Esto no es alguien que se despertó tampoco un día y dijo, voy, no, esta es una metodología científica que se utiliza para organizar las sociedades, para producir los grandes cambios. ¿Dónde se realiza? Porque diagnóstico, este año, el año que viene, el otro año, y aquí nunca se ve el resultado y para qué sirvió ese diagnóstico y cómo se atacó los problemas que se encontraron en ese diagnóstico y nadie sabe qué se planificó. Es a tientas y a ciegas, porque ¿sabes qué? Estamos continuamente, la expresión esa de apagando incendios, de apagando fuego, no nos deja ver cuáles son las causas que nos están llevando a tener este problema. Miren, imagínense ustedes que tuvieran una cascada y ustedes vivieran alrededor del lago donde está la cascada y ustedes, yo qué sé, ven que cae un chico de allá y se está por ahogar, cae otro. ¿Qué hacen? Intentan todos sacar a los niños que no se ahoguen, me supongo yo. No hay nadie que se le ocurra subir allá a ver qué está pasando, porque están cayendo esos niños de allá arriba. Entonces me paso la vida y el tiempo sacando a aquellos niños y no voy a solucionar las causas. ¿Qué es lo que hace que aquellos se tiren para allá abajo? Y así trabaja, lamentablemente, así perdemos tiempo, perdemos dinero de la sociedad. Perdemos generaciones porque las consecuencias de no tener políticas acertadas, se pierden generaciones, se pierde capital humano. Porque lo que se pierde en realidad es el capital humano, que es lo que hoy día no hay ninguna sociedad. Ustedes podrán tener todo el petróleo del mundo y no estoy nombrando a nada ni a nadie en particular. Tendrán todo el petróleo del mundo, tendrán todo el oro del mundo, tendrán todas las riquezas naturales del mundo, pero si ustedes no tienen un capital humano, una sociedad organizada, una sociedad con cultura, con valores realmente, no estamos muy lejos de ver y de saber qué es lo que pasa. Este movimiento, vuelvo a decirles, que comenzó en Estados Unidos, pero se está trabajando hace más de 15, 20 años en varios países del mundo. Y somos conscientes de que estamos haciendo historia, porque las organizaciones civiles formadas por las coaliciones que van más avanzadas tienen incidencia en políticas, han logrado cambiar políticas de Estado porque la sociedad civil a nadie le puede venir a decir cuál es la solución de su problema. Cuando tú lo estás viviendo, sos tú la que lo vivís todos los días. Tú sos, vuelvo a decir, parte del problema y sos parte de la solución. Uno solo, pero la sociedad organizada no hemos entendido el valor de la sociedad organizada, no hemos entendido el poder de la sociedad organizada. Yo vuelvo a decirles a ustedes que quería hablarles desde mi experiencia, de lo que he vivido, de lo que he visto, de por donde he tenido la oportunidad de recorrer y por lo que vivo en mi país. Muchas veces esas políticas sociales se hacen sin tener en cuenta la visión macro de las cosas. Entonces se atacan parcialmente, se invierte tiempo, se invierte recursos, se invierte dinero
se construye algo y se lo deja allí y eso no tiene seguimiento y no tiene ninguna proyección a futuro y todo lo que hice aquí lo perdí absolutamente. Y de eso estamos cansados de ver y de eso estoy cansada de ver. Programas para la integración de niños de 9 a 12, de 9 a 13, de 6 a 10, de lo que quieran, para atender esa franja etaria de la población. El chico cumplió 10, cumplió 12, que era hasta donde iba el programa, y allá arréglatelas como puedas. Todo lo que yo invertí aquí, lo pierdo totalmente después que lo abandoné. Si yo no tengo un seguimiento, estamos hablando de integración de sectores sociales que necesitan un acompañamiento hasta... Si los dejo aquí en esta etapa, ¿y qué es lo que nos está pasando a nosotros y a varios en el mundo? Esas generaciones que ni estudian ni trabajan, ahora las vemos, pero esa generación de los niños se construyó, no hay miles ni hay cientos de un día para el otro. O sea, esos son productos de los que venían hasta aquí, que de aquí nadie supo que la política de educación que nosotros teníamos era insertar los 14, 15 años en un oficio si de los 13 años no querían hacer la tarea curricular correspondiente, no podían ingresar a nada hasta los 14 y 15 años, 16. ¿Quién? ¿Qué chico? ¿Quién de los 12 a los 15 tú lo traes después que tuvo 4 años fuera del sistema educativo? Tú lo traes a los 14, 15 años, lo insertas en el sistema educativo, que si desertó a los 12 a los 13, era porque no tenía mucho interés tampoco en seguir en el estudio. No hay una visión, no hay una continuidad, hay parcialidades, hay esto un poco por acá, un poco por allá, o superposición de recursos, ni les cuento. Todos en el mismo lugar, en el mismo centro se concentran montones de recursos del programa este, del otro, todos hacen lo mismo, Hay una desorganización, pero hay una desorganización y no hay dinero. El mundo se está quedando sin dinero. El mundo se está quedando sin dinero para resolver los problemas que hay que resolver. O sea, acá tiene que haber una participación clara de la sociedad civil. Tiene que haber una participación clara de las generaciones de ustedes jóvenes que están hoy aquí, con una visión, primero, de poder construir, porque déjenme decirles algo, en eso de que la pregunta que hice al comienzo, ¿qué sociedad queremos construir? ¿Qué sociedad queremos? Lamentablemente nos está pasando por arriba, llamémosle un movimiento, porque no voy a entrar en polémicas, un movimiento de ideas de que lo único válido y valioso es esto, que a mí me deja muy serias dudas, y a la vista está de lo que tenemos, del concepto de esa cultura que hablaba Mercedes. O sea, se nos quiere como, que se nos va como arrastrando, como imponiendo una cultura, entre comillas, que dentro de un tiempo, si la sociedad no mantiene los valores que tenía y que son necesarios. Perdón, es interesantísimo lo que estás diciendo, pero me gustaría
necesitamos mantener los valores y necesitamos movernos, pero creo que 2 más 2 es 4, y me gustaría saber tu opinión y después la de Álvaro. Creo que la sociedad civil tiene que tener en claro esto, y Argentina creo que va a la cabeza. Hay que limitar el poder de los políticos. ¿Por qué? Porque los políticos son personas que en esta última posverdad están algunos confundiendo la propiedad de un cargo con lo que es real, que es un momento pasajero y nada más. Y tú sabes que la sociedad civil es verdad, tú decís el dinero se está acabando en el mundo. En la región está siendo muy mal usado. ¿Cómo hacemos para que los políticos tengan... Ahora los políticos en el Uruguay no pueden fundir, endeudar hasta 3 generaciones. Destruir, además firmar contratos que, como está pasando, que destruyan nuestro sistema ecológico. Entonces, está muy bueno eso de que la sociedad civil siga haciendo las cosas que de pronto la estructura gubernamental no hace, pero les tenemos que, por lo menos, si no hacen, que no destruyan, ¿no? Eso es algo que tenemos que, y es una batalla, porque mientras la sociedad trabaja y no molesta al establishment, no pasa nada. Pero cuando la sociedad para trabajar tiene que ponerle límites y decirle, señor, usted si va a endeudar a mi bisnieto, primero cuéntemelo, no haga un pacto secreto como pasa con un PM o con tantas cosas. ¿Cómo nos manejamos en esa cintura? ¿Cómo hacemos? Mira, creo que todas estas cosas que están pasando, que nos están pasando, que hemos despertado, porque ya son realmente lo que está pasando, ya que entramos en el tema político, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Venezuela, lo que sucede en Brasil, bueno, y en el mundo, en varias áreas. Creo que eso es un despertar para la sociedad que vivía dormida. Yo no sé, Mercedes, porque lo acabamos de ver en el ejemplo de Argentina, uno podía llegar a pensar o podía creer como algo lógico que después de haberse descubierto y haberse visto determinadas cosas, determinados políticos no podían tener un voto, no podrían tener un voto. Pero en cambio, estamos siendo testigos, y no solamente de Argentina, en el mundo, de que hay sectores de la sociedad que aplauden esas personas, apoyan esas conductas, y las apoyan porque han recibido algo a cambio de aplaudir. Vuelvo otra vez, si nosotros no fortalecemos la educación, el sistema básico de la sociedad, y cuando hablo de la educación, yo no hablo solo de sumar y restar, no es sumar y restar, no es leer y escribir, pero es que leo, porque no han puesto leer hasta acá, y lo otro lo hemos perdido. La única manera de poder entrar en esta batalla con algún arma que más o menos nos sirva para enfrentar todo eso es volver a rescatar los que creen en la República, los que creen en los valores democráticos, y empezar, porque si no nos dejan hacerlo en los ámbitos académicos, públicos, porque les conviene otra parte, empezar a formar gente en el sistema republicano y democrático, comenzar a organizar las sociedades de manera que tenga la oportunidad de escuchar otra cosa. Porque miren, si nosotros seguimos así, nosotros va a llegar 3 generaciones más que solo van a escuchar esta música. Solo van a escuchar esta música. Si la sociedad se queda,
Si los que todavía creemos en la república y en la democracia nos quedamos, esto es que no hay otra forma de que las generaciones que tenemos algo de amor por la república y por la democracia, comencemos a crear y organizar y hacer instancias de donde se enseñe lo que es la república y lo que es la democracia, porque si seguimos así. Entonces, Gladys, yo me quedo con algunas postulaciones muy firmes y muy sustantivas que ha hecho Gladys. Repensar qué sociedad queremos, organizar la sociedad civil, pensar la reconstrucción de los valores de la república y de la democracia. Menudas tareas nos ha propuesto Gladys, además de refundar una educación capaz de incluir a todos en estos valores.